Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Sí, Padre. Tu presencia está con nosotros, estamos. Gracias, Señor. Nuestro corazón para escuchar a habla del Espíritu Santo del corazón en el nombre del poderoso Jesús. Amén y amén. Le demos un aplauso a Jesucristo porque Él merece la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Tengan muy buenas noches. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, muchas gracias te damos porque nos das la oportunidad de abrir la palabra. Le pedimos que en el nombre de Jesús edifiques nuestras vidas, nos fortalezcas, nos hagas entender, nos des inteligencia, nos ilumines, Señor, en tu palabra. Y que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. En Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra. Vamos a buscar Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. ¿Lo tienen? Verso 24 en adelante dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Versículo 24. Y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Bendito Dios. Quiero que veamos una imagen que se la mandé anoche, hermano Miguelito, la última imagen. Queremos dar un pequeño repaso de lo que es la semana 70, que también nos viene a dar a conocer a nosotros sobre lo que el Señor ha establecido y se conoce como la gran tribulación. Amén. Y en este libro de Daniel nos da a conocer a nosotros, hermanos, que ese periodo de la gran tribulación se conoce como la semana 70. Amén. Y aquí pueden ver ustedes en esta imagen estos versículos que nosotros hemos leído. Muchas veces como que cuesta un poco captar eso de la semana 70, y uno trata la manera como predicador de enseñarlo de una manera fácil para que el pueblo del Señor lo pueda comprender. Amén. Lo primero que usted puede ver ahí, amado hermano, es lo que se conoce como la cautividad babilónica. Usted, como buen estudiante de la Biblia, y ya que menciono ese nombre, los testigos de Jehová, antes de llamarse testigos, así se llamaban, fíjense, los estudiantes de la Biblia. Y como usted es un buen estudiante de la Biblia, usted pregúntese siempre, ¿por qué Dios permitió al pueblo de Israel llegar a ser cautivos o esclavos en tierra ajena? ¿Por qué Dios permitió llevarlos a Babilonia, a ese lugar de sufrimiento, de dolor? ¿Por qué Dios permitió la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué Dios permitió la destrucción de la ciudad? ¿Por qué Dios permitió la destrucción del templo de Salomón? ¿Por qué permitió Dios todas esas cosas? Y cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, lo hermoso de la Biblia es que siempre vamos a tener la respuesta en la misma Biblia. Amén. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Por qué Dios permitió la cautividad de Israel en Babilonia? Para ello, quiero que nos traslademos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, el último capítulo del segundo libro de Crónicas. ¿Lo tienen? ¿Ya lo tienen, hermano? No quiero que nadie se vaya a quedar sin tener esta lectura. Y usted va a entender por qué Dios permitió que el pueblo fuera a Babilonia como esclavo. Antes de leerlo, quiero explicar esto también, hermano. Oiga bien, si usted es buen lector de la Biblia, usted debe de saber leer la Biblia. Por ejemplo, si usted quiere comprender cómo fue la vida
de los monarcas o de los reyes y sus pecados, hablando de los reyes de Israel, yo le invito que lo lea de la siguiente forma. Oiga, si usted quiere saber la vida, por ejemplo, del primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. La vida de Saúl y la vida de los profetas, entre los profetas, el primero estuvo, hermanos, hablando de los reyes, de los profetas para Israel, porque el primer profeta fue Abraham. Pero debe de leer usted la Biblia así. Lea primer libro de Samuel y después se traslada a primer libro de Reyes. Amén. Y después lea primer libro de Crónicas. Es una secuencia y usted va a comprender la vida de los primeros reyes que hubieron en Israel. Primer libro de Samuel, primer libro de Reyes y primer libro de Crónicas. ¿Qué significa crónica? Lo que significa son sucesos acaecidos en un momento determinado en el pueblo de Israel. Eso es lo que significa la palabra crónicas. Sucesos acaecidos en un momento determinado. Si quiere leer el libro de Reyes, el segundo, entonces lea segundo libro de Samuel, lea el segundo libro de Reyes y lea el segundo libro de Crónicas. Y entonces usted ahí va a ver la vida de David y la vida de Salomón. Y en conclusión, usted se va a dar cuenta por qué ese reino se dividió en dos. Uno, conocido como el reino del norte, que era el reino de Samaria, y el reino del sur, que era conocido como el reino de Judá. ¿Estamos, hermano? En el reino del norte se quedaron 10 tribus, que era el reino de Samaria. En el reino del sur solo se quedaron 2 tribus, pero era conocido como el reino de Judá. En el reino de Judá es que estaba el templo. Ahí estaba el templo, no en el reino del norte, que era el de Samaria. Los dos reinos divididos cometieron faltas y pecados delante de la presencia del Señor. Entonces Dios les advirtió de que si seguían esa forma de vida, comenzando desde los reyes, usted va a encontrar en los libros de Samuel, en los libros de los reyes y en los libros de las crónicas, que los reyes que se portaron mal, por eso dice, usted va a encontrar ahí, tal rey hizo lo malo delante de Dios. Y hubo otro grupo de reyes que dice, y estos reyes hicieron lo bueno delante de Dios. Pero por estos reyes que hicieron lo malo delante de Dios, Dios les advirtió que un día los iba a castigar, que un día les iba a aplicar palo, porque no entendieron, no comprendieron. Y se acuerda usted que yo les dije, creo que hace 2 jueves atrás, les dije que a todo desobediente siempre le va a ir mal. Todo desobediente le vendrá castigo de una o de otra forma. Si usted es cristiano, amado, y está desobedeciendo, como Dios lo ama a usted, le vendrá castigo. Algunos dicen que Dios no castiga. ¿Cómo no? La Biblia nos demuestra que sí, Dios castiga. ¿A quién castiga? A sus hijos. ¿A quién castiga?
a lo que Él ama. Si Él no nos amara, nos dejara sin castigo y no seríamos hijos, sino que seríamos, dice Hebreos, seríamos bastardos. No tuviéramos un padre que nos corrigiera. Por eso, hermano, todo creyente que practica el pecado y está en el pecado continuo y le gusta estar practicando aquel pecado, hermano, yo quiero decirle, cualquier día, si usted es hijo verdadero de Dios, le va a venir un palazo y usted va a entender porque es hijo de Dios. Ahora, si usted no es hijo y usted dice, bueno, yo peco, hermano, y a mí nunca me han pegado un palazo el Señor, es que usted no es hijo, así sinceramente. Porque Dios a los que ama, los disciplina y también dice, los castiga. Entonces así Dios trató a su pueblo. Como los amaba, les decía, va a haber un momento, si siguen así, les voy a aplicar castigo. No entendieron, se endurecieron sus oídos, su corazón, su alma, todo su ser, y no lo entendieron. Hasta que llegó el momento, hermanos, que sí fueron azotados. Y Dios para azotar, ¿a quién usa, hermano? Mire, buena pregunta. ¿A quién usa Dios para azotar? En el caso de Israel, Dios usó a otro hombre para que azotara la nación de Israel. El primer azote que les vino fue que llegaron los asirios, no los sirios, los asirios, y se fueron al reino del norte y les dieron una gran destruida, se los terminaron, hermanos, los castigaron fuertemente. Dios usó a los asirios para aplicarles azote. ¿A quiénes? A los del reino del norte. A los años, Dios usó otro rey, otro hombre, llamado Nabucodonosor. Solo que a este, hermano, el Señor no lo envió al norte o al reino del norte, sino que lo envió al reino del sur, donde estaba el templo, donde estaban los muros de Jerusalén todavía parados. Entonces aquel llegó, incluso el Señor cuando mandó a Nabucodonosor dice, yo envío a mi siervo. Imagínense, hermano. Lo llamó siervo a Nabucodonosor, un rey impío, pero para que le aplicaran azote al pueblo. Entonces lo manda y llega a Judá y destruye los muros y destruye el templo. Y amado hermano, con los asirios llevaron cautivos al pueblo, los sacaron de sus tierras, de la tierra que Dios les había prometido que era de ellos. Los sacan de esa tierra y lo llevan a una tierra ajena, a una tierra que no era de ellos, a una tierra, hermanos, donde iban a llegar a sufrir, la tierra de Babilonia. ¿Qué era Babilonia en aquel momento? Hermano, era un imperio fuerte, lo que hoy, hermanos, se conoce como Irak. Oiga, cuando usted escuche Irak, era ahí, en ese lugar de Irak, donde estaba esa gran ciudad llamada Babilonia, próspera, rica, pero era un imperio tan fuerte, hermanos, que ellos llegaban y castigaban naciones y esclavizaban naciones. Y entre esa esclavitud fue llevado el pueblo de Israel, porque no entendieron, a pesar que les enviaban mensajeros, pero ellos obraron mal contra los mensajeros de Dios. Y eso es lo que narra este suceso acaecido en el pueblo de Israel, aquí en este capítulo
de crónica. ¿Qué significa crónica, hermano? Sucesos acaecidos en un tiempo determinado. Y aquí, concretamente, mire, a mí me gusta esta porción del último capítulo, que es el capítulo 36 del libro de Crónicas, porque es allí donde Dios les explica por qué permitió que llegaran a destruirlo. Lea conmigo, verso 15, 36:15. Oiga lo que dice la palabra. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, hablando del pueblo de Israel, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. El Señor fue fuerte con ellos. Hermano, y hoy en este tiempo el Señor castiga a los creyentes. ¿A quién usa hoy? ¿A hombres? No. Nosotros como hombres lo único que podemos hacer es confrontar al hermano creyente, hacerle ver el pecado y disciplinarlo. ¿En qué sentido? Sentarlo un momento allí, determinado tiempo, mi amado hermano, para que se corrija. Más si está sirviendo dentro de la iglesia. Eso es lo único que hacemos nosotros como hombres. Pero el Señor tiene otro método para darle palo al creyente de hoy, hermano. ¿Y a quién ocupa? Mire, el mismo Pablo nos dice en la carta a los Corintios, dice Pablo, ese fornicario, capítulo 5 de Primera de Corintios, allá lo lee en su casita, ese fornicario que está viviendo con la madrastra, mire con quién estaba viviendo, le había quitado la mujer a su propio tata que lo engendró, y más que era judío, porque el mismo Pablo dice, esa fornicación ni aún entre los gentiles se oye. O sea que el que estaba cometiendo pecado era un judío creyente. Y entonces vino Pablo y dice, yo a ese ya lo entregué, dice, a Satanás. Mire, hermano, el diablo hasta se frota las manos y ya me va a mandar a le va a pegar una, porque a ese usa Dios. Yo a ese ya lo entregué a Satanás, dice, para que su cuerpo sea quemado. ¿Por qué el cuerpo va a ser quemado? No en el infierno, sino a través de sufrimientos físicos. Que callados están ustedes esta noche, hermano. ¿Qué va a provocar el diablo en el cuerpo del creyente de hoy? Enfermedades que te van a llevar hasta muchas veces al hilo o al vilo de la muerte. Enfermedades. Y por eso Pablo dice, hermano, que si uno toma o bebe y no discierne la cena del Señor, juicio come. Y por eso dijo, hay muchos enfermos. Entonces, ¿a quién usa Dios para pegarle una buena enfermedad al creyente que está en una práctica pecaminosa todos los días? Al diablo. Ya no les gustó, ¿verdad, hermano? Por eso es que uno, antes de ir a orar por un enfermo, hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno lo dice, Señor, reprendemos al diablo. No vaya a ser que aquel hermanito esté bajo juicio. Sonrían que Cristo les ama, hermano.
Y la enfermedad lo lleva ¿a qué? Al debilitamiento físico. Y por eso dice Pablo, muchos están enfermos, otros están débiles. Ahí lo dice en Corintios. Le están quemando el cuerpo para que su espíritu viva. Porque yo le hago una pregunta, ¿cuál es el instrumento que usamos nosotros para pecar, hermano? Y no solo en el área sexual. Porque podemos pecar cuando vas a una tienda, te dan más vueltos y usted dice, me dieron más vueltos, no importa, yo necesito más esto, y se lo lleva. ¡Ladrón! Y es creyente. Entonces, ¿a dónde pega más fuerte el Señor para que sintamos el chicote de él, hermano? En el cuerpo, en la carne. Entonces la enfermedad nos debilita. Y como Dios conoce nuestros corazones y Él discierne los pensamientos y las intenciones que tenemos, entonces hay hermanos que aunque estén bien graves, dicen, Señor, me vas a sanar. Incluso aunque esté enfermo, el mismo creyente se da cuenta porque ha caído en esas condiciones. Y dice, yo sé por qué me vino este palazo si yo anduve haciéndome y deshaciendo de un montón de mujeres, pecando y haciendo cosas. ¿Y qué sucede, hermano? Como Dios sabe y discierne los pensamientos y las intenciones, Dios sabe que si te levantas, vas a seguir pecando. Entonces entra un trato Dios contigo y te quema allá en el lecho de dolor de la cama y te está quemando y te está quemando y Él sabe la intención de tu corazón. Si Él en su misericordia te quiere levantar, ahí dice ya Santiago, vayan los ancianos de la iglesia, o sea, los líderes de la iglesia, oren por el que está enfermo, únjalo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Y dice, porque Dios trata con la intención del corazón, dice, y si ha pecado, serán perdonados. Pero si aquel no se arrepiente sinceramente, le van a quemar el cuerpo hasta que llegue el momento en que como iglesia lo vamos a tener aquí presente y todos comiendo pan y tamales y café amargo. Y sonrían que Cristo les ama. Porque Dios más prefiere quemarte la carne aquí ahorita para que no lo estés deshonrando, hermano. Pero ahí dice Corintios, su alma vive. Imagínense, para Israel usaba hombres, hoy usa al diablo, hermano. Por eso Pablo con toda libertad como apóstol decía, yo a ese fornicario ya lo entregué al diablo, vaya diablo. ¡Ja, ja! Y el diablo hasta se chupaba los dedos. Este lo voy a hacer pedazo de su. ¿Hoy entiende, hermano? Que hay oraciones que uno debe tener cuidado de no hacerla. Ya se me pusieron serio. Porque no vaya a ser que aquel esté bajo juicio. Y a eso es lo que creo que Santiago dice, los pecados de muerte. Aleluya, hermano. Fíjese, solo voy a contar esto. Allá había un varón en Oriente que por andar teniendo en su esposa, mujeriando, se congregaba y alababa a Dios, hasta lloraba del culto. Pero tenía sus levantones, sus aventuritas.
¿Y sabe cuál fue la enfermedad que le dio? El SIDA. Y el SIDA lo fue consumiendo y lo fue consumiendo y lo fue consumiendo. Y cuando se fue a orar por él mismo dice, hermano, yo cometí adulterio, forniqué, hice lascivias y un montón de cosas. Yo sé por qué estoy así. Y el hermano fue tan sincero que dijo, ustedes oren por mí. Yo sé que estoy bajo el juicio de Dios. Si él sabe que lo voy a seguir deshonrando en la forma de vida cristiana que estoy llevando, mejor que me lleve, dijo el hermano. Dicho y hecho, Dios te escucha las palabras y conoce las intenciones del corazón. Por eso la misma palabra dice, nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. A nosotros nos podés burlar, hermano. Si aquí a todos les veo yo rostro de santos. Y ustedes, yo sé que hasta me ven el rostro de santo. Pero nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Y así como Dios trató a Israel, les mandaba el mensaje, les mandaba la palabra, lo mismo hace el Señor con su iglesia. Ahí les manda la palabra, les manda la palabra. Miren, nosotros, hermanos, semanalmente el Señor nos manda la palabra y la palabra y la palabra. Y usted, yo voy a seguir mi vida. Y que, pues, no es mucho fanatismo lo que el hermano está diciendo. Pero ahí está la palabra y dice aquí la Biblia. Ellos hacían escarnio delante de los mensajeros de Dios, versículo 16, menospreciaron sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y oiga, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que es Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, no perdonó doncellas, no perdonó ancianos y no perdonó a quienes, hermano, decrépitos. Mire, uno puede llegar a esos niveles. Es duro llegar a esto, hermano, de lo decrépito, porque después de lo anciano uno entra a lo decrépito. Ya lo enfermo, ya lo duro, lo difícil de la vida, lo que dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan esos días malos. ¿Y de cuáles son esos días malos? Lo decrépito, hermano, donde todo duele, le duelen los huesos a uno, los dientes se le caen, hermano, las bases del cuerpo se comienzan a disminuir, las piernas comienzan a hincharse, hay días que uno amanece hasta con dolor de venas, y uno dice quizás dormí mal, o a uno le duele después el cuello. Eso, hermano, es de lo anciano a lo decrépito. Ni a los decrépitos perdonó Nabucodonosor. A todos, hermanos, incluso, hermanos, quiero decirles algo. Estos tipos de esta época, ver a una gente enferma, decrépita, eran despiadados con ellos. En que mataron jóvenes, mataron doncellas. Ya no ver a un pobre viejo enfermo, maten a ese viejo decrépito. Hoy estaba hablando con mi esposa que Abraham, dice la Biblia, murió viejo y ¿qué más? Con larga vida, con abundancia de vida. Y ella me decía, ¿y eso de abundancia? Este hombre, a pesar que creo que murió a los 175, 180 años, hermano, llegó a tener viejo, pero no decrépito, llegó a tener
una vida, calidad de vida, sana, viejo, pero sano. ¿Cuántos quieren llegar así? ¿Y cuántos quieren llegar a decrépito? Pero estar viejo y sano es un privilegio grande, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así murió Abraham. Tenía gran calidad de vida, que hasta se casó con su sierva Satura o Cetura. Y todavía así le engendró como 6 hijos, hermano, el viejo. Aleluya. Para que vea que era fuerte hasta en el área sexual. Después de no tener nada, que ella hasta sentía, estoy viejo, ¿cómo voy a engendrar un hijo? Y viene el Señor y lo trató de una manera tan especial, sin necesidad de Viagra, le dio fortaleza sexual, que hasta engendró 6 hijos más, hermano. ¿Cuántos quieren ese privilegio? ¡Aleluya! Pero imagínense ahí lo que encontró Nabucodonosor. Vamos al verso 18, dice así mismo: todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de Nabucodonosor y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Por cuántos años fueron llevados cautivos? 70 años. ¿Dónde lo dice? Eso no lo vamos a leer, pero si gusta lo apunta. Eso lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículo 11 y 12. Vuelvo y repito, Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12. Ahí dice Jeremías que iban a ser llevados cautivos por 70 años. Y esos 70 años fueron de sufrimiento, y en esos 70 años, algunos dicen que a mediados de los 70, otros dicen que al final de los 70, Daniel se puso en oración y él quería saber cuáles eran los propósitos de Dios para con su pueblo Israel después de la cautividad. Él había leído en Jeremías que solo 70 años iban a estar cautivos. Se puso en oración, esto ya se lo expliqué, del capítulo 9 de Daniel. Se puso en orar y a orar, y allí fue que en esa oración el Señor le reveló la voluntad de él para con Israel. Y ahí le reveló las 70 semanas. Amén. ¿Y qué pasó después de las, hermanos, 70 semanas del cautiverio? Entonces, la línea de tiempo, hermanito Miguelito, por favor. Ya después de ver qué fue lo que permitió la cautividad en Babilonia, ¿les quedó claro, hermano? Entonces, oiga bien, Babilonia fue derrotado por el imperio persa, lo que hoy se conoce como Irán, por los persas, medos y persas. Unos dicen que los medos eran los iraquíes y los persas los iraníes, porque son dos pueblos unidos, aunque últimamente han estado bien divididos. Pero lo que quiero que noten es que los persas destruyen a los babilónicos y ellos comienzan a gobernar. Vinieron los persas y dieron órdenes o decretos, los reyes, se los mencionaba el jueves pasado. ¿Cuáles reyes? Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. Amén. Estos 4 reyes persas dieron orden para que fueran a reconstruir. Vamos a Daniel, hermano. Vamos a Daniel, capítulo 9. Me dicen amén cuando lo tengan.
Verso 25 dice: ¿Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden, o sea, de los decretos dados por estos reyes, la orden era restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Quiero que noten aquí que habla de 7 semanas. Y les hacíamos una matemática el jueves pasado. 7 por 7, 49 años. Mi amado hermano, donde volvamos a la línea de tiempo, hermano Miguelito, por favor. Donde, amado hermano, en estos 49 años fue que se cumplió todo lo que hemos leído aquí en Daniel. En el capítulo 9 y versículo, ¿qué era? 25. En este periodo. Pero después viene, hermano, después de la reedificación de Jerusalén, volvieron a hacer la plaza, volvieron a levantar el templo. Hermanos, Zorobabel fue mandado y comenzaron la reconstrucción. La ciudad llegó a ser la misma antes de la destrucción de los babilónicos. Levantaron las ciudades, levantaron los muros, y yo les decía el jueves pasado en qué libros podemos ver esas cosas. En el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Entonces, hermano, en estos 49 años se hizo esto. Pero ahí menciona también la palabra 62 semanas. Las 62 semanas, hermanos, después de la reedificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, transcurrieron aproximadamente 434 años. ¿Cuántos años? 434 años, más 49 años de los primeros 7, ¿cuántos son? ¿Así alguien que sea matemático? ¿Ah? 434 más 49 años serían aproximadamente 483. 483, ahí tenemos a la hermana Marca así rápido dando respuesta. 483 años. Entonces, hermano, de aquí a aquí transcurrieron 483 años de la reedificación, y en este tiempo de las 62 semanas, ¿sabe qué sucedió ahí? Los medos y los persas fueron conquistados. ¿Por quién? Por un conquistador llamado Alejandro Magno, que era un griego. Entonces, este conquista a los medos y los persas y también implantó su propio imperio, y este fue más astuto, más serio, porque él comenzó no solamente a invadir las tierras de allí del Medio Oriente, sino que también comenzó, oiga, a enseñar su idioma. ¿Y cuál es el idioma de los griegos? El griego. Y comenzó a fomentar ese idioma, el griego. Y eso, hermanos, fue táctico para él, porque él impuso su cultura griega a través de la lectura, a través del aprender el idioma. De allí, después de ese imperio, hermanos, en todo este tiempo que está aquí mencionado, 62 semanas, también se levantó un imperio más, después de los griegos, los romanos. Entonces, algunos creen que los romanos, su reinado llegó a ser de 1000 años. Otros dicen que su reinado fue de 1500 años. Oigan bien esto. Y esto, cuando hablo de 1000 años y de 1500, es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, usted dirá, hermano, ¿en cuál estadística tenemos que creer? ¿El reino de los romanos fue de 1000 o de 1500? Si alguien le dice de 1000, bueno, amén.
Y si alguien le dice de 1500, amén también. Pero lo importante es que de todos los reinos, el babilónico, comenzando desde los asirios, babilónico, medo-persa, griego y romano, fue el que tuvo más alcance, fue el que tuvo más grandeza, fue el que fue más poderoso, fue también el más cruel, el más duro, el más fuerte. Fue un reinado o un imperio. Hermano, quiero decirle que no ha habido otro imperio como ese. Los únicos que han querido ser como el imperio romano, ¿sabe quiénes son? El imperio yanqui. Ellos han querido tener un ejército así como el que tuvo Julio César. Cuando Julio César tomó de mando al ejército romano, hermanito, quiero decirle que les puso una disciplina, porque habían estos romanos, soldados, centuriones, habían caído en un letargo, hasta habían aumentado de peso, y les puso una disciplina, hermano, en la alimentación, en la forma de estar bien de su cuerpo, dispuesto a la guerra, dispuesto a pelear. Incluso ellos fueron los que inventaron los puentes. ¿Lo sabía usted eso, verdad? Fue un imperio, hermano, tan fuerte. Entonces, bajo ese imperio fue que vino a nacer Jesucristo. ¿Estamos, hermanos? Ahora, de aquí, ¿cuántas semanas se cumplieron? 7 más 62, ¿cuánto es? 69 semanas. Pregunto esta noche, ¿cuántas semanas le revelaron a Daniel? 70, qué bueno. Entonces, hermano, para que usted entienda las 70 semanas, de aquí ya se cumplieron 69 semanas. Y yo dije el jueves pasado, no son semanas de días, son semanas de años. Es decir, 483 años. La profecía de la semana 70, se los dije el jueves pasado, ¿cuántos años, hermanos, antes de la venida de Cristo se le fue dada a Daniel? Dije el jueves pasado, 500 años antes de la venida de Cristo en carne se le fue dada la profecía de la 70 semanas. Hago un paréntesis. ¿Cuánto van comprendiendo esto, hermano? Pregunto esta noche, ¿cuántas semanas se han cumplido ya entonces? ¿Cuál semana es la que falta? 70. Entonces, hermano, incluso aquí, durante todo este periodo de 69 semanas, es el que se conoce como el periodo de silencio de parte de Dios. Que desde Malaquías, preste atención, desde Malaquías hasta Mateo, ya no hubo revelaciones, ya no hubo palabra que viniera del cielo, hubo un silencio de aproximadamente 400, dicen unos, otros dicen de 483 o 490 años. Dios cayó y ya nos reveló su palabra hasta que aparece Juan el Bautista. Y por eso cuando aparece Juan el Bautista, ¿qué dice? Vino palabra de Dios a un hombre llamado Juan. Y Juan vino a presentar a su primo hermano, que era Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, si usted
le gusta la teología, en cualquier instituto le van a decir, Dios nunca volvió a hablar directamente con el pueblo en esos 483 años, otros dicen 400 años, otros dicen 490 años, no importa los años. Pero no hubo en esos 400 y fichas de años, no hubo palabra de Dios. Dios no habló ya, es cierto, Dios ya no habló a través de hombres, pero a su pueblo, preste atención a esto, hermano, y no se va a admirar por lo que voy a decir, a su pueblo Israel, sí, históricamente, lo trató fuerte. Lo trató. Y si no me quiere creer usted eso, yo le invito, incluso a los que me están viendo y oyendo en las redes sociales, vaya a leer que Dios siguió tratando con su pueblo, ya no a través de un profeta, ya no a través de un hombre de Dios, sino a través de la vida diaria del pueblo. Vaya a leer los Macabeos. Vaya a leerlo. Y usted allí se va a dar cuenta cómo Dios los trató al pueblo de Israel. En ese tiempo también, ¿sabe quiénes más se levantaron? Los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos. ¿Los quiénes más, hermano? El Sanedrín. Entonces también hubo nacimiento de sinagogas porque no tenían el templo, porque se les fue destruido, porque los griegos también, quiero decirles que profanaron el templo, hermanos, hasta que llegó Herodes y comenzó a reconstruirlo, lo que los griegos lo habían destruido. Con Antíoco Epifanes. Ese hasta fue a asesinar un cerdo en el templo y profanó el templo. Hasta que Herodes, el grande, tomó dominio y empezó a reconstruir. Y ese fue el templo que cuando Cristo aparece, hermano, fueron que vieron con los discípulos. Lo hizo tan bello Herodes que hasta los discípulos le decían al Señor, mira qué templo tan bello y tan hermoso. ¿Va comprendiendo eso, hermano? Pero sigue diciendo la palabra, aquí vamos al verso 26, y después de las 62 semanas, más 7, que son 69, se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y el fin será de inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Quiero que noten esto, hermano. En el cumplimiento de la semana 69, mis hermanos, Dios permitió que se le quitara la vida ¿a quién? Al Mesías príncipe. Para nosotros, ¿quién es el Mesías príncipe? Para los judíos, ¿quién es el Mesías príncipe? Jesús. Mesías significa el ungido. Yo le voy a enviar mi ungido. Ellos no lo entendieron. Y se acuerdan que el jueves pasado les dije que al no creer ellos en la persona de Jesucristo, quedaron separados, muertos espiritualmente. Y como nación, cuando les destruyeron, hermanos, a Jerusalén y le destruyeron el templo, el año 70 después de Cristo, se les fue destruido. ¿Por quién? Por el general Tito. Ellos ya como nación quedaron separados. Allí sí Dios ya los dejó de tratar. Ya no trata con ellos. No los desecha, como dice Pablo en Romanos, no los está tratando. Y si usted ve allá que Israel le están dando bombas, los persas, mire hermano, aquí dice que llegará
un príncipe, dice, el fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese versículo 26, la última parte, que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entienda esto, por favor, mi amado hermano. Desde el momento en que fue destruido el templo por los romanos, las guerras para con Israel, hermano, han continuado y han venido y han venido y han venido y han venido. Y la iglesia está aquí presente en la tierra y seguimos oyendo que a Israel les avientan bombas y pasan en un pleito continuo ahí. Hasta, dice aquí la palabra, hasta el tiempo del fin de la guerra. ¿Cuál es ese fin de la guerra, hermano? La última guerra que será contra el pueblo de Israel será lo que Apocalipsis dice que se llama la guerra del Armagedón. Amén. Dios no está tratando con ellos. Y sonrían que Cristo les ama. Aunque hayan resurgido en 1948, pero no está tratando con ellos. ¿Con quién está tratando? Como nación, no está tratando con ellos. Espiritualmente, sí está tratando, pero no con todo el pueblo, sino con algunos judíos que creen que Jesucristo es el Mesías de Dios. Hoy va a entender, hermano, lo que el llamado que hace el Señor al pueblo judío. Le dice, ahí lo dice Romano, que si confesares con tu boca, se lo dice al pueblo judío, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el llamado. Que tienen que reconocer que Jesús es el Señor. A su nombre. Entonces, hermano, aquí viene y aparece la iglesia. Este es el paréntesis que no se le fue revelado ni a Daniel ni a ni otro profeta. Pero de la semana 69 hay un paréntesis para que se cumpla la semana 70. Este paréntesis, otros dicen la brecha que Dios ha dado para tratar con quiénes, hermano. Para tratar con los incircuncisos, para tratar con los gentiles, para tratar con su pueblo, que hoy conocemos como ¿qué, hermano? La iglesia. Pregunto esta noche, ¿cuántos son iglesias del Señor aquí? Vamos a leer unos versículos así rapidito y con esto finalizamos, hermano. Busque primero Romanos 9:23, así rápido. Si el hermano Miguel me los puede buscar, Romanos 9:23 al 26. Miren lo que dice la palabra. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Hermano, pregunto esta noche, ¿quiénes fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? No me digan amén, pregunto, ¿quiénes fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Los que somos la iglesia. Y miren lo que dice ahí el Señor, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Sigamos, hermano. Verso 26. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuántos son hijos del Dios viviente? Versículo 27, vamos a ver, hermano. No, hasta ahí, hasta el verso 26. Leamos
Romanos siempre, capítulo 11, del 11 al 13. Romanos 11, del 11 al 13. Dice, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a quienes, hermano, a los gentiles, para provocarles a celo. Sigamos, versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección las riquezas de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Sigamos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Hasta apóstol nos dieron, hermano. Versículo 13. Hoy vamos siempre, capítulo 11, versículo 25 y 28. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de los gentiles. Hoy estamos en un tiempo de salvar, almas hay que salvar. Por eso se les ha venido predicando de qué tema, hermano. La iglesia misionera, las misiones. Hay que ir a buscar a las almas, porque llegará el momento en que va a haber la plenitud hasta que llegue el convertimiento del último gentil que va a oír el evangelio de la gracia que estamos predicando como iglesia. Y hasta que entre la plenitud de los gentiles, como lo vimos en el versículo 25, miren lo que dice el Señor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Cuando se convierte el último creyente, hermano, de la iglesia, y nosotros esperamos la gloriosa esperanza de que nos vamos con Cristo. Al irnos con Cristo, entonces Dios volverá de nuevo a tratar con Israel. ¿Estamos claros ahí, hermano? Hechos 28, 23 y 29. Hechos 28. Así rapidito también lo vamos a leer. Hechos 28, versículo 23 al 29. Oiga, dice, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada donde estaba Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca de Jesús. ¿A quiénes? A los judíos. Dice, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Sigamos leyendo. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no lo creían. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sigamos? Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Sigamos. Y cuando hubo dicho esto, mire cuál fue la reacción del judío. Los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Hasta peleando se fueron, hermano. Para que usted vea la diferencia. Que en ese paréntesis que vimos allí en la línea de tiempo, es porque Dios está tratando con los gentiles hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Cuántos ya son parte de la iglesia del Señor? Esto no se lo reveló el Señor a ningún profeta. Incluso
no le reveló a ningún profeta que nosotros estábamos escogidos, así lo dice Efesios, hermano. Y si a usted no le gusta oír eso, ahí enójese, no conmigo, enójese con Dios. Ahí dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y yo qué voy a hacer, pues? ¿Ah? Si ahí está escrito y me está diciendo que no me dejó allá tirado en el pecado, sino que fui escogido. Y se acuerda de aquellos compañeros de chupa. ¿Cuántos tenía usted compañeros de chupa? De droga, de andar mujereando. Varios, ¿verdad? Pregúntese dónde están ellos. ¿A dónde están? Unos quizás ya están muertos. Otros quizás, hermanos, a ver qué se han hecho. Pero mire dónde Dios lo tiene usted esta noche. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Se le fue revelado a los profetas eso? No. Se le fue revelado al apóstol de la iglesia, al apóstol de los gentiles. ¿Cómo se llama? Pablo. Por eso, hermano, se quiere enamorar usted de su Salvador. Cuando alguien está enamorado, le gusta leer las cartas de la persona que ama. Entonces vaya a leer las cartas de su amado Jesús. Allí las dejó. Y lea. Y siéntase identificado con esas cartas. Y hasta entonces sí se les va a oír decir a ustedes: ¿cuántos son iglesias aquí? ¡Amén! Porque ya se identificó con esas cartas. Pero a veces uno dice: ¿cuántos son salvos aquí? ¡Amén! Dice uno por allá. Y los demás a saber, que en paz descansen. ¿Y cuántos son hijos de Dios? ¡Amén! Porque no nos identificamos con la palabra de Dios. Pero prometemos identificarnos con la palabra y sentirnos parte de que ya somos los hijos de Dios, familia de Dios, escogidos de Dios, santos de Dios, salvos en Cristo. Amén. Qué precioso, hermano. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la palabra, te bendecimos. Gracias por lo que nos has enseñado. Ayúdanos a seguir aprendiendo más de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dejo a mi hermano pastor con ustedes. Mi hermano. Bien bendecidos, hermanos. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Su palabra, para que podamos deleitarnos en ella, podamos crecer y podamos estar preparados cuando el Señor aparezca. Ojalá que realmente nos deleitemos en la palabra. Dios nos rodea con su palabra, nos rodea a través de este libro, nos rodea a través de cuando andamos acá en el teléfono. No lo leemos porque realmente no nos identificamos, ¿verdad? Pero ojalá que usted y yo tengamos sed de esa palabra de Dios, que sintamos un deseo por venir todos los días, por oír la palabra, los domingos decir: no me voy a quedar el domingo, aunque tenga sueño, yo voy a estar ahí para oír la palabra del Señor, gozarme en el Señor. Ojalá que lo anhelemos, hermano, lo deseemos, porque eso nos va a ayudar a crecer, a estar firmes en el Señor y poder esperar al Señor de todo corazón. Amén. Bien, vamos a consagrar nuestras ofrendas en este